Hoy vamos a hablar un poco de reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios. La idea es que aprendamos algunas cosas que hay que hacer antes de ir al hospital. El primer auxilio es justamente eso, maniobras para ser rápidas, simples y eficaces, que sirvan para que la persona esa que eventualmente tiene que ir al hospital mejore o que mejore su pronóstico, ¿no? Incluso vamos a ver algunas otras cosas en las que vamos a aprender cuándo ir al hospital y cuándo no ir al hospital y qué puedo hacer yo para que esa persona llegue mejor al hospital y que el médico pueda trabajar mejor, todo en pos de un mejor resultado para el paciente, ¿no es cierto? Ante un accidente que haya paz. Esta palabra está escrita, por supuesto, a propósito. Proteger, avisar y socorrer. Proteger es en un sentido es bastante amplio, pero apunta a que uno tiene que cuidarse a uno mismo cuando atiende a la víctima, además de cuidar a la víctima. Un caso bastante típico de cualquier fin de semana es que hay un choque en una ruta, principalmente, no sé, digamos, panamericana, uno se baja a ayudar y se lo lleva puesto a otro auto y ahí, en vez de tener una víctima y uno que ayuda, tenemos dos víctimas. Y si encima esa víctima sabía reanimar, por ejemplo, como van a aprender ustedes ahora, perdimos un instrumento muy valioso, ¿eh? Entonces, lo primero es proteger. Avisar, ahora vamos a ver un poco más en detalle cada una de estas cosas, tiene que ver con dar aviso a alguien que pueda ayudarnos un poco más, un escalón más arriba, una ambulancia, un desfibrilador. Avisar es activar el sistema de salud. Activar el sistema de salud significa que yo no estoy solo para atender a esa persona, ¿eh? Ya voy a tener ayuda. Y socorrer, bueno, se explica por sí mismo, ¿eh? Entonces, hay que actuar bastante rápido porque lo que puede estar pasando puede ser muy grave o puede no serlo. Si no lo es, yo tengo tiempo. Pero si es muy grave, yo tengo poco tiempo para que el escenario sea el mejor posible, para que el resultado sea el mejor posible. Entonces, evaluar los riesgos de la escena, cuidarse ustedes y cuidar la víctima. Un caso paradigmático de unos médicos que no quisieron acceder a un edificio que, bueno, porque no les parecía seguro ese edificio. No me acuerdo si había un incendio en uno de los pisos o no me acuerdo bien la escena, pero el paciente le hizo juicio al médico porque el médico no quiso subir hasta su departamento y el médico, por supuesto, que ganó ese juicio, porque lo primero que tenía que hacer era ponerse a él en resguardo, ¿eh? Si no, no nos sirve una víctima más, sino que nos sirve una víctima y un médico o alguien que sepa reanimar, ¿no es cierto? Evaluar rápido el estado general de la víctima. A nadie que no sea médico se le va a pedir un diagnóstico muy complejo de la situación, sino simplemente tiene paro cardíaco, está respirando, se mueve, no se mueve, ¿qué le pasó? ¿Eh? Y activar el sistema de emergencia para que podamos mejorar el pronóstico. Asistir a la víctima con las cosas que sepamos hacer, que podemos aprender algunas cosas acá, y nunca dejarla sola. Nunca dejarla sola tiene un asterisco, porque puede haber situaciones en las que yo necesito dejarla sola a la víctima. Por ejemplo, yo voy por la calle solo, no tengo teléfono, y veo que una persona tiene un paro cardíaco. Yo tengo que activar el sistema de emergencia, esa es la parte clave, porque si no tengo un desfibrilador esa persona no va a sobrevivir. Entonces yo tengo que salir corriendo a donde sea. Y ahí no es abandono de persona ni mucho menos, es al contrario, ¿eh? Entonces está muy de moda decir abandono de persona, cualquier persona enseguida dice eso, y no es tan así. Uno tiene que arbitrar los medios para que a la persona le vaya lo mejor posible. Bueno, no improvisar si uno no sabe. Usar el teléfono, cualquier persona que tenga un teléfono puede comunicarse con el 911, con el 107 y recibir algunas instrucciones básicas, ¿eh? Uno no sabe nada de nada y le van a preguntar en 4 o 5 preguntas lo que hace falta para que esa persona ya empiece a mejorar. La primera pregunta va a ser, ¿respira o se mueve? Si no respira ni se mueve, ya sabe que mucho más información no hace falta. Ahí tiene que llegar una ambulancia con un desfibrilador y alguien que sepa hacer compresiones. Casos importantes, bueno, lo que les contaba de la ruta pasa siempre. Pasó en el atentado de la AMIA también, que hubo segunda derrumbe donde algunos bomberos quedaron atrapados, ni hablar en las Torres Gemelas, ¿no? Pero evaluar los riesgos de la escena es algo crucial. Bueno, vamos a evaluar la víctima, ¿eh? Acá lo primero que vamos a ver es qué hacer con un paro cardíaco. Hay muchas situaciones, pero lo primero que tenemos que hacer es ver qué hay con un paro cardíaco. ¿Qué hacer con un paro cardíaco? Lo primero es uno acercarse, uno se acerca al presunto paciente y una de las cosas que uno puede hacer, uno lo que tiene que hacer es estimularlo enérgicamente. ¿Qué significa eso? Acercarse y hablarle fuerte y generar alguna especie de estímulo
casi doloroso, como para que si el paciente tiene un estado que no es un paro cardíaco pueda responder. Por ejemplo, si se desmayó y yo lo estimulo fuerte, algún gesto va a hacer, algún quejido va a hacer. Si el tipo tiene un paro cardíaco no va a hacer nada. Entonces, una de las cosas que uno hace es acercarse, uno puede cerrar un poco el puño y con los nudillos frotar el esternón. Fíjense ustedes, si se aprietan el esternón con los nudillos duele un poco. Ya cuando no va a apretarse muy fuerte ya duele un poco. Entonces, imagínense, ustedes llegan a la persona y le dicen, señor, ¿me escucha? Bien enérgicamente, para que pueda responder. Si no respira, no responde, ahí uno asume que el paciente tiene un paro cardíaco y lo primero que tiene que hacer es activar el sistema de emergencia. Eso es clave. Si no hacemos eso, el paciente no le va a ir bien. Y después de eso, inmediatamente comienzan las compresiones. Ahora vamos a ver cada pregunta. Pregunte. Pregunto, no me responde, pero yo intuyo que respira. ¿Yo puedo acercar? Sí, ahí está. Si uno tiene cierto grado de entrenamiento, puede hacer lo que ahora vamos a ver que se llama miro, escucho, siento, donde uno apoya casi la oreja contra la boca, miro el tórax si se mueve, escucho y siento la respiración. Si respira, no me preocupa más. Digamos, activo el sistema de emergencia, pero yo no lo tengo que comprimir, no tengo paro. Si no respira, o lo hace muy agónicamente, apenas un gasping, un quejido, ahí sí puedo comprimirlo. ¿Qué pasa si creíamos que tenía un paro cardíaco y no lo tenía? Bueno, por supuesto que le va a doler la primera compresión y ahí se va a mover y ahí uno ya automáticamente deja de hacer compresiones, ¿no es cierto? Hay muy pocas situaciones muy particulares donde uno haga compresión si el paciente no se dé cuenta y no tenga paro cardíaco. Pero no le hace daño si vos le haces una compresión y no te... Sí, es muy probable que le generes puede generar fracturas costales, puede generar la ruptura de los cartílagos que unen el esternón con las costillas, que eso duele, pero uno tiene que pensar que a priori tiene un paro cardíaco. Entonces, no hay nada peor que eso. Ese es el escenario que antecede la muerte, o como se definía antes, la muerte es la muerte misma, digamos. Entonces, señor, ¿me escucha? Si no responde, si no respira, ese paciente tiene un paro cardíaco, tenemos que hacer compresiones, pero primero hay que activar el sistema de emergencia. Si respira pero no responde y el tipo no se cayó de muy alto, por ejemplo, yo lo puedo poner de costado para que el deterioro de la conciencia no haga que si vomita se vaya eso a la vía aérea. Pero eso es algo optativo de alguna forma. Todas estas recomendaciones surgen básicamente del Colegio Americano de Cardiólogos y de lo que dispone el Ministerio de Salud de la provincia y de la nación. Entonces, vamos antes de pasar a eso, al tema de activar el sistema de emergencia. Cuando yo activo el sistema de emergencia, miro a alguien a los ojos y le digo, llama al 911, o llama al 107, o llama a una ambulancia. Pero tengo que ser indicativo, tengo que ser claro y tengo que ser directo hacia alguien. La clásica situación es que hay una persona, una víctima, alguien llame una ambulancia. No llamo a nadie. Agarro el WhatsApp, a ver si me llegó algo. Nada. Nadie se hace cargo y ahí estamos perdiendo un tiempo muy valioso. Entonces eso es clave, ahí empieza la cadena de vida. Vamos con el tema de las compresiones. Las compresiones tienen que ser rápidas y fuertes. Cuando digo rápido, es rápido, básicamente a 100 a 120 veces por minuto. Eso es muy rápido, eso es casi 2 veces por segundo. Fuerte porque hay que hundir un tórax humano casi 5 centímetros. Tengo que dejar que el tórax vuelva para atrás y volver a hacerlo. Todo eso 100 veces por minuto. Si uno tiene cierta instrucción, podría parar para hacer respiración boca a boca, pero no me quiero centrar en eso ahora porque a veces o la persona está vomitada o se detiene la compresión, que es mucho más importante que la respiración. Lo que se entendió, y esto cambió hace un poco más de 5 años, es que lo importante es que la sangre se siga moviendo. No importa si tiene mucho oxígeno o poco oxígeno, pero que la sangre se siga moviendo. Y la única forma que yo tengo que hacer eso es apretar el corazón a través de las costillas. O sea que imagínense la situación, porque uno dice, bueno, yo hago compresiones. Estoy apretando algo que se tiene que llenar, se tiene que vaciar y lo tengo que hacer a través de la caja torácica. O sea que es algo bastante complejo. Es muy importante no detenerse. Siempre aparece alguien que dice, a ver, fíjate el pulso, a ver, fíjate ahora si sobrevivió. No, la principal causa de que el corazón se detenga es porque lo agarró una arritmia después de un infarto. Entonces, si yo no le doy una fuente de energía que recoordine el corazón de nuevo, eso no va a cambiar. Entonces, hasta que no llegue un desfibrilador, que yo lo estoy esperando porque activé el sistema de emergencia, esa situación no va a cambiar. Supongamos que es otra situación, que tiene, no sé, esto quizás sea muy específico, pero que tiene mucho potasio porque era un tipo en diálisis que no fue a diálisis.
Si yo no le revierto eso, no va a cambiar. Entonces, para eso tiene que llegar la ambulancia, ¿no? Mientras tanto, yo gano tiempo con las compresiones, ¿no? Entonces, para hacer las compresiones tenemos que tener 2 o 3 reparos, no mucho más, pero lo importante es que recuerden que es rápido y que es fuerte. Fíjense, donde termina su esternón, que era lo que frotábamos para la cosa, hay una pequeña bolita, que si la apretan un poco duele, eso se llama apéndice sifoides. Por ahí ponen 2 dedos, arriba de ahí, como está señalado acá, ¿no? Van a poner el canto de la mano por arriba de estos 2 dedos. Y yo le apoyo una mano y le pongo la otra mano arriba y la cierro, ¿sí? De esa forma disminuyo el área que voy a hacer yo presión para que esté bien focalizada en el área cardíaca. El corazón es algo bastante chico, no es gigante, es así, es chiquito. Entonces tengo que hacer fuerza justo ahí, ¿eh? Entonces, si quieren los del fondo, párense para ver esto. Entonces, este muñeco tiene una válvula que hace ruido si uno hace la compresión bien. Pero hay cuestiones claves. La cuestión clave es, primero, yo identifico esto, 2 dedos por arriba, apoyo una mano, pongo la otra, que la cierra, y eso hasta que llegue una ambulancia. Imagínense que cuando uno se acerca al minuto, ya está fatigado. Ya van a ver que yo tardo por lo menos 5 o 6 diapositivas en recuperar el aire. Pero una de las cuestiones claves es que yo le tengo que tirar el cuerpo encima, ¿sí? Cada vez que ven una película que hacen así, eso no sirve. Uno tiene que hacer una fuerza para abajo que son más o menos 20 a 30 kilos. Entonces, yo con los brazos solos empujo mi cuerpo para arriba en vez de empujar para abajo, ¿no? Tengo que permitir que el tórax se respanda. Si yo, este muñeco es medio traicionero porque es muy bueno porque tiene la válvula que hace ruido, pero si yo solo hago esto, voy mucho más rápido, pero no permito que el corazón se vuelva a llenar. En 5 minutos más me van a estar reanimando a mí. Entonces, recuerden el concepto. Rápido, fuerte y sin parar. Nadie se detiene. Cuando uno lo hace de forma ordenada o coordinada por un médico, siempre hay uno que toma el mando de la situación y va pidiendo la rotación, ¿sí? Para vos, cambia, cambia. Porque te das cuenta cuando a los 40 segundos uno ya está agotado. Bueno, muy bien. Esa es una... Todos tienen en mente esta canción. Esta canción va más o menos a 100 veces por minuto de tempo, así que... Y además pega muy bien con la situación, ¿no? O todo lo contrario. Bueno, rápido y fuerte, ¿eh? Después, fíjense el muñeco. Sobre todo, la idea del muñeco es ver la fuerza que uno tiene que hacer, que no es tan sencillo. Esta es la única información quizás científica que puse en toda la presentación que tiene que ver con cuáles son las chances de sobrevivir una vez que tengo un paro cardíaco. Si no me llega el desfibrilador, 0. Al final, de pasar los 10 minutos, entre 8, 11 y 14, depende de uno lo lea, ya no hay mucha chance de sobrevivir. ¿Por qué? Porque esa actividad cardíaca que teníamos eléctrica del corazón descoordinada, que está esperando al desfibrilador para que la coordine, se va agotando, ¿eh? Se va agotando, se va agotando, se va agotando y se agotó. Cuando yo hago RCP, lo que hago es prolongar el tiempo que tengo. Pero imagínense, acá en Fundación tenemos desfibriladores en chequeo, en tomografía, en cámara gamma. ¿Cuánto tardo yo en ir a buscar un desfibrilador ahora acá, que estoy en un centro médico? Mínimo, minuto y medio, 2 minutos, es un montón. O sea, ya estoy partiendo de 50% de sobrevida, ¿eh? De una situación potencialmente reversible. También la situación puede ser más difícil de revertir que solo con un desfibrilador. El desfibrilador es un aparato muy sencillo que tiene 1 o a lo sumo 2 botones. Si tiene 2 botones, uno dice 1 y el otro dice 2. Tiene 2 planchuelas que se pegan en el tórax, sacan la camisa, rompen la camisa, lo que sea. Se pega, se aprieta uno, va a decir estoy sensando y después va a decir aléjense y ahí hay que salir del contacto con la persona y si está en una camilla, de la camilla, porque eso va a transmitir una actividad eléctrica, un impulso eléctrico para recoordinar la actividad cardíaca. Que si yo estoy tocando al paciente, el paciente me toca y la actividad eléctrica me pasa a mí, me puede generar un problema cardíaco a mí, ¿no? Esto es lo que hablábamos recién, de acuerdo a tu pregunta. En general, en la instrucción básica no se explica tanto porque lo importante es identificar que no respira y empezar por las compresiones.
Cuanto antes empiezo con las compresiones, mejor. Bueno, esta es otra situación con los niñitos. La enfermera estigmatizada respecto de su índice de masa corporal, pero no importa. Estigmatizada, como que la... Bueno, la principal causa de paro cardíaco en los niñitos es el atragantamiento, ¿sí? Que tengan algo en la vía aérea. Entonces tiene cierto asidero cuando uno hace la evaluación, ver si están ahogados o no están ahogados. Y en esto hay que recordar algo. Cuando uno le pega en la espalda a un chico o a un adulto, le pega fuerte. Si es que está tosiendo, no. Pero si está haciendo el gesto de que no pasa aire ni para adentro ni para afuera, se le pega y se le pega fuerte. No hay nada que puedan romper. No van a romper la columna, no se rompen los pulmones, eso no se rompe nada. Pero 30 segundos de falta de aire en un chiquito ya lo hace perder la conciencia. Si lo que tiene en la vía aérea no la está tapando del todo, bueno, va a ser un problema grande, pero no se va a morir por eso, ¿no? Pero ¿qué pasa si la situación es que tiene un paro cardíaco? Por ejemplo, en un ahogamiento, ¿no? Después se lo voy a explicar un poquito al final. Hay dos formas. Por supuesto que no me voy a tirar encima arriba de un chico de 8 kilos o de 10 kilos o de 20 kilos. 20 kilos en realidad está ahí en medio al límite. Pero son dos formas. Con los 2 pulgares, apretar el tórax, hundiéndolo, apenitas, un tercio de lo que es el tórax debería hundirse. O, si es muy chiquito, con 2 dedos en el pecho. Lo mismo. Acuérdense por qué estamos haciendo esto. Estamos apretando el corazón a través de las costillas. Entonces, tiene que ser una fuerza que sea significativa. Fíjense la fuerza. Quizás es un poco duro ese muñeco, pero más o menos sirve. Es muy importante que nadie esté tocando al paciente. Eso que ven en las películas que hace el clear, bueno, eso es todo falso. Primero, las paletas no se frotan más, se frotaban hace un siglo. Y el paciente a lo sumo no hace más que eso. Pero sí es clave que nadie esté tocando. Hay que gritar fuerte, despejen. El aparato lo dice solo. Bueno, yo también puedo ser quien me tocó, a quien me dijeron llamar al 911, donde se inicia la cadena de vida. Ahí la persona que los atiende está muy instruida en qué preguntar, cuántas víctimas, qué tipo de accidente, dónde están, qué tipo de recursos hay cerca, pero van a ser preguntas muy concretas y muy claras. Y siempre esperar a que cuelgue el que los atendió, no cuelguen ustedes. No es que ya informé, clac. El tipo le dice, bueno, ahora cuelgue. En general son muy claros en eso, porque si no uno en la adrenalina del momento quiere explicar un montón de cosas y no puede. Bueno, entonces, conceptos súper importantes. Identificar la víctima, activar el sistema de emergencia y reanimar. Y no me detengo hasta que llega una ambulancia con un médico y ahí ya mi rol es secundario, va a ser de ayudar en otro sentido. Pero esas son las cosas que salvan vidas. Hasta acá, todo lo que es RCP. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a ver algunas cosas prácticas que no tienen que ver con la reanimación, pero son situaciones así riesgosas de primeros auxilios. Sí, señor. Antes de pasar al tema de RCP, ¿en qué lugar, además de un hospital o una clínica, se puede llegar a encontrar desfibriladores? Por conocimiento de experiencia, ¿no? Debería haber en los lugares públicos de alto tránsito. Por ejemplo, aeropuertos, estaciones. Se supone que en la mayoría de los lugares de atención al público de alto volumen tendría que haber. Son caros y a veces están bajo llave porque son muy caros y eso dificulta muchísimo acceder a ellos, pero en los lugares de alto tránsito debería haber todos. Y son en todos lados iguales, o sea, tienen un botón o a lo sumo 2 y están bien señalizados. O sea, te toca en Turquía, no sé por qué dije Turquía, pero te tocan porque sí, es lo mismo. Bueno, atragantamiento. Es fácil reconocer cuando una persona está atragantando, ¿no? No es que ustedes tienen una víctima en el piso y lo primero que van a pensar es que se atragantó. Lo primero que tienen que ver es si está en paro o no está en paro. Después se pensará. Es fácil, todos los signos que uno sabe. La persona se va a señalar el cuello, se va a empezar a poner morada, va a empezar a hacer como arcadas. Lo importante es que si está tosiendo, no hagamos primeros auxilios, ¿no? La tos es un esfuerzo, es una fuerza muy grande de aire que pasa por la vía aérea y lo que está intentando hacer es sacar lo que está trabado. Entonces la tos es algo eficiente, es algo que queremos.
Antes de hacer otra cosa, golpes en la espalda y la maniobra de Heimlich. Heimlich es esto que vamos a hacer ahora. Murió hace poco Heimlich, cambió la historia del atragantamiento. La idea es así, yo con la mano no hábil la cierro y la mano hábil va por debajo. La envuelve. Van por debajo del esternón, ¿sí? Lo que tocaban hace un rato para parámetro para el RCP, bueno, por debajo de eso. La idea es tirar para atrás y para arriba. Yo voy a hacer fuerza en la cavidad abdominal para que eso empuje el diafragma para arriba y eso me genere que aire salga. Dicho así parece muy sencillo. Cierro la mano, plac, plac, y tiro. Uno tiene que entender que las personas promedio, ¿cuánto pesan? Entre 60 y 100 kilos. O sea que hay que hacer mucha fuerza. Después de 2 o 3 veces de hacer esto ya uno se empieza a agotar. O sea que no está recomendado hacerlo más de 5 veces porque ya después es prácticamente ineficiente. Bueno, ¿qué hacemos con los chicos? Lo que hicimos recién. Pasame al enano Garrison, por favor. Hay dos formas de agarrar. Uno puede ponerlo en su pierna como está en la primera foto, ¿sí? Apoyado contra una silla, o sostenerlo directamente en el brazo. ¿Hay alguna distinción entre agarrarlo así como una horquilla con el segundo y el tercer dedo, entre el índice y el mayor, para no ahogarlo con una cosa tan redonda como el pulgar y el primer dedo? Pero es algo que es un detalle, ustedes agárrenlo como puedan. Lo importante, acuérdense, es pegarle fuerte, hay que pegarle fuerte, fuerte, fuerte. Y esta es una situación un poco más triste, si se quiere. Imagínense que ustedes están en el living de su casa, sábado 8 de la noche, tienen un vino blanco y un langostino, toc, al medio de la vía aérea, están solos. Lo que tienen que hacer es buscar algo que pueda generar fuerza en la panza, es hacer la misma maniobra. Puede ser, yo no lo intentaría con una baranda o una escalera, porque el resultado... Exacto. De hecho, esta silla se va a dar vuelta seguro y va a dar en la cabeza. Pero la idea es generar una fuerza lo suficientemente grande como para que apriete la panza y eso apriete, eleve el diafragma y salga aire, ¿no? Recuerden que puede pasar esto, y puede pasar solos, o sea que no les queda otra. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta acerca del atragantamiento? No. Quemaduras. Estas son básicamente las quemaduras que se consideran graves, pero para que tengan así como una idea no memorizable, es todo lo que tenga el tamaño de una mano merece una evaluación médica en un hospital. Una quemadura que tenga el tamaño de una mano, de la mano del paciente, no de la mano de un adulto. Si es un niño, es el tamaño de la mano de un niño. Si las quemaduras son en la mano, en la cara, en los genitales o en los pies, eso merece una evaluación por guardia. ¿Por qué? Porque cualquier cicatriz, sea de quemadura o de corte, ocupa menos espacio que la piel normal y es menos elástico que la piel normal. Entonces, si yo me quemé la mano, después si me cura cerrada, no la puedo más y ya tengo una persona con 30% de discapacidad por lo menos. Entonces, niños, ancianos, manos, pies, genitales y cara y cuello, ¿no? La cara y cuello es muy importante porque a veces una quemadura de la cara y cuello quizás no sea tan grave desde el punto de vista de la quemadura, pero puede generar mucha inflamación en la vía aérea y eso, esa persona, exacto, está perfecta cuando llega al hospital, pero si yo no la intubo, quizás a la media hora no tengo forma de intubarla de ninguna forma. Y eso pasa a veces, cuando el paciente llega con la cara quemada, pelos quemados, ahí ya uno sabe que lo tiene que intubar, incluso no despierto, pero se le explica, mire, lo vamos a intubar porque la vía aérea se va a dematizar. Después, si no se dematiza, uno le saca la ventilación mecánica y listo. Bueno, ¿qué hacer con las quemaduras antes? Porque esto es primeros auxilios, esto es antes de ir al hospital. Agua fría y agua fría, nada más. No hay que inventar nada. Cuando la piel se quema de una forma y queda colorada y después se va a generar la ampolla, las terminales nerviosas están avisando, me quemé, me duele, me quemé, me duele, me quemé, me duele, me quemé, me duele. Entonces, esta idea de poner, por ejemplo, dentrífico o pastas o cosas, lo que hacen es cambiar la información que está viajando por me están tocando, me quemé, me duele, me están tocando, me quemé, me duele. Y ahí medio que el cerebro se confunde un poco, siente el estímulo permanente y deja de transmitir tanto dolor, cosa que a los 3 a 5 minutos se acabó. De nuevo está, me quemé, me duele, me quemé, me duele. Entonces, primera cuestión, no pongan ninguna pasta ni ninguna crema porque no sirve y además están potencialmente infectando algo que con agua fría estaría bien. ¿Qué pasa si se queman más? Supongamos que agarran una olla, abajo hay un chico, entonces no la sueltan y se quema y la mano se pone negra, se pone carbonizada.
ahí no va a doler tanto. Es mucho más grave la quemadura, es verdad, pero no va a doler tanto porque las terminales nerviosas que transmiten información se quemaron. Exacto. Muy bien. Entonces, no aplicar nada, solo agua. Por supuesto que soplar una quemadura no cambia nada. Cambia la relación que uno tiene con el paciente, de que el paciente va a sentir que le están haciendo algo. Pero no hace nada, por supuesto que no hace nada. No hay que tocar nada. No hay que quitar la ropa. Hay que tirar agua, y si los pedazos de ropa por la quemadura extensa se salen. Si no, uno no tiene que arrancar la ropa o sacar todo, porque puede lastimar mucho más del beneficio que hace. Después, el cirujano, plástico, quien sea que lo reciba en el hospital, va a sacarlo de la forma correspondiente. ¿Qué pasa si hay una cuestión más grave? Que la persona se prende fuego entera, puede rodar en el pasto o en cualquier lugar. La idea es que el oxígeno es la fuente fundamental para que el fuego esté ardiendo, digamos, ¿no? Entonces yo tengo que sacarle oxígeno a ese fuego. Lo puedo hacer con una manta, con una campera, con lo que sea, o con que ruede. Pero no abanicarlo. No abanicarlo, no, y mucho menos tirarle querosene. Bien. Muy bien. ¿Estamos quemaduras hasta acá? Bueno, caídas y fracturas. ¿Qué hacemos con esto? Todo esto es, recuerden, antes de ir al hospital, no es que con esto resolvieron, porque si no, nos moriríamos de hambre los médicos. Lo importante es inmovilizar la fractura, básicamente por dos motivos. Primero, porque hace que duela menos, al moverse menos el hueso adentro duele menos. Y por otra parte, si adentro del brazo los huesos están rotos y se mueven así, rompen más cosas. Pueden romper nervios, músculos. Es muy difícil que rompan una arteria, porque la arteria es muy dura. Pero fundamentalmente para que disminuya el dolor. Retirar todo lo que sean anillos, relojes, pulseras y demás, porque eso se puede edematizar mucho y generar un segundo problema. Entonces, inmovilizamos con un palo, con una tabla, con lo que sea, atamos con una remera o con cualquier cosa y lo llevamos al hospital. Si la fractura es expuesta, o sea que los huesos salieron para afuera de la piel, no hay que intentar hacer nada raro, no metan para nada, no intenten acomodar. Agua, venda y al hospital. Venda es muy fácil decirlo, pero ¿cuántos de ustedes tienen vendas en su casa? Nadie. Entonces, ropa limpia. Idealmente ropa limpia blanca y con eso alcanza. Bueno, muy bien. Vamos a aprovechar lo de las caídas y las fracturas para explicar algo que viene más adelante, pero me parece que pega mejor ahora. Vamos a agarrar el muñeco. ¿Qué pasa si nuestra víctima es una persona que la vieron caer desde un segundo piso o estaba simplemente pintando un techo, mayor a la altura de uno, y se cae, ¿no? ¡Pop! Cae de cabeza o cae y se golpea la cabeza. Ustedes se acercan como siempre. Señor, ¿me escucha? Sí, me maté. Bueno, lo primero que tienen que hacer es inmovilizar su cuello. La idea de inmovilizar el cuello es que si hubo una fractura en alguna vértebra cervical, esa vértebra no se mueva y no dañe la columna y me transforme una persona en un reposo de 3 semanas a un cuadripléjico. Entonces una de las cosas que hago es el canto de la mano, esta parte de acá, ¿sí? Yo lo que hago es tenerlo así, ¿sí? Y de esa forma cuando viene alguien con una tabla de trauma y un collar, se le pone el collar y ahí está. Y aseguramos la columna vertebral cervical. Esa es una de las cosas más importantes. El que sostiene no se mueve hasta que no llega alguien más. Si tiene que ir al baño, Se hace pis encima. Ahora, ¿qué pasa si tiene las dos cosas? Tiene paro cardíaco y sospecha de fractura de la columna. Primero es el paro, primero la vida. Bueno, heridas cortantes. Clásica pregunta que uno le hace al otro en su casa cuando se corta, ¿no? Che, ¿te parece que está por un punto y está ahí? Y el otro dice, sacame eso de acá. Bueno, básicamente si los bordes de la herida no se unen solos, eso amerita una evaluación quirúrgica para ver si hay que darle un punto o no. Ya sea porque es muy larga la herida o porque es muy profunda, si los bordes no se unen, es muy probable que haga falta un punto. Si los cortes son en las manos o en la cara por una cuestión estética y las manos por una cuestión funcional, también amerita ir a la guardia para decir a ver cómo se sutura. Por ejemplo, la cara la suturan los cirujanos plásticos, pero las manos en general son traumatólogos de manos que lo suturan por una cuestión de preservar la funcionalidad futuro de cómo va a ser la cicatriz. Entonces,
misma medida. Van a ver que en casi todas las diapositivas lo importante es el agua. Agua, jabón y nada más. Ni mertiolate, ni cosas extrañas, ni nada. Agua, jabón y nada más. Levantar el brazo no tiene mucho sentido para detener el flujo de sangre, porque sí, yo aumento el drenaje venoso, pero la arteria tiene una fuerza que si yo tuviera un corte acá, puedo manchar el techo con la sangre, con lo cual no tiene mucho sentido. El hielo lo que hace es vasocontraer un poco, entonces serviría un poco para detener el sangrado. Los torniquetes son algo muy específico de situaciones muy traumáticas, ya sea heridas de guerra, politrauma en algunas situaciones, amputaciones espontáneas. A ustedes seguramente les han tomado la presión alguna vez en su vida. Recuerdan cómo se infla el manguito, que al final cuando está en el máximo de inflado duele un poco. Esa es la fuerza que hay que hacer para comprimir una arteria. O sea, imagínense eso puesto durante 15, media hora, 45 minutos. El dolor es tremendo. Y la fuerza que hay que hacer es tremenda. Entonces se usan unos aparatos especiales. No es que uno ahí, MacGyver se saca el cinturón y ya está. Es imposible. Chao. ¿Y es conveniente tener comprimida la herida si vemos que sangra mucho hasta llegar Sí. No vas a lograr comprimir la arteria, pero por lo menos vas a mejorar la capacidad para coagular, de generar el tapón hemostático. Sí. Intentar no limpiar con algodón. El algodón es un gran enemigo porque se empieza como a hacer hilachas y queda adentro todo sucio. Yo creo que está bien la recomendación de no hurgar y no introducir las partes que salieron para adentro, pero creo que nadie lo hace, ¿no? En general la gente intenta más alejarse que acercarse. Bueno, esto es una situación poco probable, pero puede pasar, ¿por qué no? Entonces, la primera cuestión, que seguramente además es muy famoso esto, no sacar lo que está clavado, es real, está bien, no hay que hacerlo, eso lo saben todos. Ahora, ¿por qué? Primero, porque claro, si hay algo roto vas a sangrar. Además, evitas que siga sangrando más de lo que Exacto. debiera. Pero la segunda pregunta es, ¿qué ganaría yo con sacarlo? No es que te saqué lo clavado y listo, anda a tu casa. Ya estás bien. Mira, ni es una marquita chiquita. No, esto hay que intentar fijarlo para que si está adentro no siga rompiendo, no rompa las otras cosas. Y después el cirujano lo que hacen es cortar un poco más para sacarlo, ¿no? Bueno, intoxicaciones. Acá dos comentarios, sobre todo con el tema del monóxido de carbono. El monóxido de carbono se produce por la combustión parcial del gas que sale de la hornalla o del termotanque o lo que fuera, el calefón. La llama tiene que ser azul, tiene que ser siempre azul. Cada vez que tiene un poco de amarillo, está quemando mal. Si es un poquito, bueno, no se enloquezcan, pero está quemando mal. El tema es que el monóxido no tiene olor. El gas que viene por las tuberías, para que uno use, está odorificado a propósito para que uno lo pueda sentir. Tampoco tiene ese olor el gas. Pero el monóxido, una de las primeras cosas que produce cuando hay intoxicación es mareos, náuseas y vómitos. Entonces, frente a la mínima sospecha, uno tiene que intentar obviamente identificar si es por eso o no e ir al hospital. Porque a veces grandes cantidades de monóxido carbónico en sangre, cuando monóxido de carbono quedan dando vueltas, generan daños neurológicos irreversibles a largo plazo. Generan cuadros de parkinsonismo. Muchos de los chicos de Cromañón, una de las secuelas que tuvieron fue producto del monóxido de carbono, que no los mató, y es más, a los que mató la mayoría no murieron por monóxido de carbono, de hecho creo que son muy pocos, pero sí dejó muchas secuelas de parkinsonismo por el monóxido. Por supuesto que alejarse de la fuente de intoxicación, sea el humo que sea, ¿no es cierto? Bueno, durante un tiempo lo que se hacía cuando la intoxicación era por boca era hacerlo vomitar a la persona. No, meté los dedos que vomite. ¿Qué pasa? Hay algunos elementos, algunas sustancias químicas que con el ácido del estómago se potencian, se hacen peores, se hacen más corrosivas. Entonces, lo que tragó quizá no es tan grave, pero al tener contacto con el ácido gástrico se hace más grave. Entonces yo la hago pasar por el esófago, rompo el esófago, que es un gran problema. La persona además puede tener cierta alteración de la conciencia, entonces quizá aparte se le va la vía aérea, estoy generando muchos problemas. La clave es ir a un hospital, llamar a intoxicaciones e ir a un hospital. De hecho, en los hospitales, en las guardias mismas, nosotros también llamamos al Posadas o al Fernández o al Gutiérrez, que son los que tienen guardia de toxicología, porque es una especialidad bastante específica, es decir, hay que saber mucho para actuar bien. Entonces, Es complejo en realidad, el accidente es complejo. es complejo, sí señora. Y
Y a veces, muchas veces pasa que sabes que el chico se metió en una sala de máquinas, que tomó algo, salió convulsivando y no sabes qué tomó. Entonces, el entrenamiento del toxicólogo también pasa por eso. Igual, siempre, agua y agua, en los ojos, en la piel, en donde sea. El agua es nuestro principal aliado. No hay que perder el tiempo. Después a veces en el hospital se le da carbón activado, que es una cosa negra que se le da por boca o por sonda, y eso se pega a las moléculas de lo que tragó y se elimina sin generar daño. Electrocución. Esta es una situación también altamente improbable, pero de altísima mortalidad. Así como el desfibrilador transmite energía y electricidad al cuerpo para coordinar la actividad eléctrica, si yo me expongo a una actividad eléctrica, a una corriente eléctrica muy grande, me puede descoordinar el corazón y generar un paro cardíaco. Entonces, principalmente lo obvio es alejar al paciente de la fuente de electricidad. Clásico, un palazo en la mano. Que sea en la mano, ¿no? Que no sea en la otra parte del cuerpo. Excepto que le tenga mucha bronca. Bueno, muy bien. Accidente cerebrovascular. Si bien esto no es específicamente un accidente, es un evento cardiovascular, no es un accidente, puede ser prevenible. Factores de riesgo ya los conocemos todos. Fumar, diabético, hipertensión, colesterol, vida sedentaria, todas las cosas que ustedes hacen. ¿Qué es una ACV? Una ACV durante un momento, parte del cerebro no está recibiendo la sangre que tiene que recibir. Entonces la función que cumple esa parte del cerebro no la está pudiendo cumplir. El año pasado, o el anterior, el año pasado, se comenzó con esta campaña, que es una buena campaña, que intenta identificar las formas más frecuentes de ACV. Si uno no puede hablar, ya sea porque no le salen las palabras o porque se le traba la lengua, empieza a hablar y no le salen las palabras, o quiere decir teléfono y dice micrófono, o quiere decir inodoro y dice auto, lo que fuera, eso puede ser una ACV hasta que se demuestre lo contrario. Cualquier evento neurológico agudo es una ACV hasta que se demuestre lo contrario. Decir esto es peligroso porque puede generar muchas más consultas de las que normalmente generaríamos. El tema es que yo tengo 4 horas y media para sacar el coágulo que se pegó en el cerebro. Y lo puedo sacar con un anticoagulante por la sangre o lo puedo sacar con un catéter, ir a buscarlo y sacarlo como si fuera un sacacorcho. Ahora, esas 4 horas y media incluyen darse cuenta de que alguien tiene la ACV, llevarlo a un hospital, que lo atiendan, que le hagan una tomografía, que el neurólogo decida que hay que darle esta medicación. O sea que 4 horas y media pasan volando. Entonces, si una persona quiere levantar los brazos y se le cae uno, ese brazo está tonto ese brazo. Lo mismo puede pasar con las piernas, o que eso pueda estar alojado en otra parte del cerebro que nos haga ir para el costado. De un momento a otro. Esto no es que tipo está mamado y entonces no puede hacer algo y creen que tiene ACV. Entonces, hablar, la dicción, brazos y la sonrisa por la simetría de la cara. O sea, a veces es una de las cosas más llamativas. A veces es algo bastante sutil, es simplemente sentir la mano más pesada o sentir la mano más torpe. Más vale ir al hospital y que les digan que fueron en vano a quedarse con una ACV y decir, nada, voy el lunes. Y ya el lunes ya no hay nada que hacer. La ACV es la principal causa de discapacidad del mundo. ¿Alguna pregunta de esto? No. Convulsiones. Primer mito, o el mito principal a desmitificar en las convulsiones: la lengua es imposible de tragar. Nadie se puede tragar la lengua, excepto lengua a la vinagreta o vitel toné de lengua. Entonces, ¿qué hacer con una persona que convulsiva? Ponerlo de costado. Intentar ponerlo de costado y que no se golpee. El gran problema es que los golpes que se pueda dar. Por supuesto que en la convulsión, la más conocida es la que sacude el cuerpo y lo pone duro. Hay otros tipos de convulsiones. Por ejemplo, estar de repente hablando así y quedarse, que se llama ruptura de contacto. U otras cosas, ¿no? Hay otras. Pero lo importante es la que más miedo da, que es esta, la que el tipo cae al piso y se sacude. Espero que se pase, la enorme mayoría se van a pasar solas, la persona va a quedar como obnubilada, despertándose de a poquito, y ahí, si era un epiléptico que no tomó su medicación, bueno, podrá ir el lunes a su médico y decirle, che, volvió a convulsivar. Si nunca había convulsivado, esa persona tiene que ir al hospital hoy, porque puede ser por múltiples motivos que convulsivó, y pueden ser por causas que potencialmente son mucho más graves que una convulsión. Pero acuérdense, ponerlo de costado para que no se aspire si vomita y no mucho más. No metan la mano en la boca. La fuerza que hace la contracción de la mandíbula, corta un dedo, tranquilamente corta un dedo. Pero no hay que poner nada. Nada, no vas a poder abrir la mandíbula.
La mandíbula es un músculo muy, muy fuerte, el macetero. No la vas a poder abrir la boca y no tiene mucho sentido. Si se mordió la lengua, ya se la mordió. Si uno pudiera, intentaría empujar la mandíbula para afuera para mejorar la vía aérea, pero tampoco es posible. Ponerlo de costado y que no se golpee. Bueno, síncope y lipotimia. Es imposible morirse de un síncope. La clásica del pasado que decía, se murió de un síncope. El síncope es la pérdida de la conciencia, la pérdida del tono postural y la restitución íntegra sin intervención médica. Yo hago ¡pum! Al piso y me recupero. Eso es un síncope. Lipotimia es lo que uno siente antes de desmayarse, o también se llama presíncope, que es esta sensación como de que uno deja de escuchar, zumbidos, como que se apagan las luces, uno siente que se va a desmayar. Esto puede estar presente o no, depende de qué pase. El síncope se produce porque transitoriamente no le llega suficientemente sangre al cerebro por múltiples motivos. La enorme mayoría de las veces son motivos benignos, que es lo que se llama el síncope vasovagal o el síncope situacional, donde hay una falta de coordinación entre la frecuencia cardíaca y la presión, por ponerlo de alguna forma. La enorme mayoría de las veces sucede, de este caso sucede ayuno, en roca, 38 grados, así apretado que ni siquiera uno se cae del piso porque como no hay lugar para caer se puede quedar ahí parado, sincopado. Bueno, ¿qué hay que hacer? Primero, si uno conoce que ya tiene cierta tendencia a desmayarse o conoce a alguien que es así, lo importante es tirarse al piso. La clave es tirarse al piso, porque el gran problema es golpearse la cabeza y romperse la cabeza y que eso sí genere el verdadero problema de salud. Romperse la cabeza o romperse los dientes contra el piso. A veces no avisa, a veces no hay síntomas prodrómicos, ya sea por ejemplo por un síncope, lo que entre comillas se llaman malignos, por ejemplo por una arritmia y uno directamente se cae. Esa arritmia se va sola, uno se despierta solo y también entra en la definición de síncope, pero ahí ya es otra situación. Pero vamos al caso más frecuente, que es el desmayo. Cola de banco, un viejo deshidratado, un niño deshidratado por diarrea. Lo que yo tengo que hacer es acostarlo en el piso y levantarle un poco las piernas para que por la gravedad la sangre llegue mejor al cerebro. Y ahí surgen todas la opinología. ¿Comprar unas papas fritas? No, comprar una coca. Bueno, agregame un Sundae y... sí, por 50 centavos. Antes por 50 centavos te agrandaban el coso. Por supuesto que como es más frecuente en ayunas, tiene cierto sentido que el paciente coma algo o tome algo, pero no es lo que lo va a sacar de la situación. El paciente sale solo de la situación. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Yo lo vi al tipo desplomarse en la cola del banco, entonces mi primer acercamiento es un paro cardíaco o no es un paro cardíaco, recuerden eso, ¿eh? No es que, a ver, levanté las piernas y de repente el tipo tiene el corazón parado, ¿no? Bueno, muy bien. Cuerpos extraños. Si el cuerpo extraño no está obstruyendo completamente la vía aérea, o sea, si no está comprometiendo la vida de la persona, no intenten sacarlo porque es mucho más probable que genere un daño a que genere un beneficio. Si no están seguros de que lo pueden sacar, no se metan porque lo más probable es que lo empujen. Típico caso, algo en la boca, la madre le rastrea con el meñique y ¡tac! Empuja para adentro la bolita y ya está. Por ejemplo, tráeme esa pincita de depilar que me compré que es espectacular y de repente el niñito se movió, ¡clac! Y se la clavó en el cerebro, otra situación. Entonces hay tiempo. Si es en el oído, van al otorrino, hay guardias de otorrino, si es en los ojos, hay guardias de oftalmo. Hay tiempo para esto, no hagamos cosas extrañas. No tocar, déjalo ahí. No es raro que los chicos se metan cosas en la nariz y que los padres se den cuenta por el olor a podrido que empieza a salir. Sangrados por la nariz. Otro mito. No tiene ningún sentido poner la cabeza para atrás. Ahí lo que estamos haciendo es que la sangre vaya para atrás en vez de para adelante. Y encima genera un segundo problema, que es que el chico se llena de sangre en la panza y eso es muy nauseabundo. Y después termina vomitando sangre y uno no sabe si la sangre venía del estómago, si venía de la nariz. Entonces, ¿qué hago con esto? Con el índice y con los dos primeros, con el pulgar, con el índice, el mayor y el pulgar, aprieto la nariz, sí. Aprieto un poco la parte del hueso y otro poco la parte blanda. Aprieto, eso va a generar un coágulo. Después de eso tengo que hacerle sonar la nariz al chico. Si es muy chiquito y no sabe sonarse, probablemente salga solo. Y después vuelvo a apretar un poco. Si es un nene que se mete mucho los dedos en la nariz, o un adulto, ¿por qué no?
tiene algún sentido poner un algodón. Si no, no, porque la sangre viene de un poco más arriba. ¿Cuál es la idea de sacar el coágulo? Nosotros todos vivimos constantemente coagulando y anticoagulando. Vivimos en un equilibrio muy complejo de eso. No es que no estamos haciendo ni una cosa ni la otra. Estamos haciendo las dos cosas al mismo tiempo todo el tiempo. Entonces, cuando algo sangra, se genera el coágulo y el cuerpo dice, papá, acá hay un coágulo, vamos a ir a desarmarlo. Entonces se ponen en marcha todos los mecanismos para desarmar ese coágulo, que lo que va a hacer es que yo no pueda detener el sangrado que causó el coágulo inicialmente. ¿Se entiende? Entonces yo cuando saco ese coágulo, hago una especie de foja cero y ayudo a que coagule mejor, ¿no? En general salen coágulos grandes. Si la sangre es mucha, otro mito que está buenísimo, que es le salió sangre de la nariz y le salvó la vida porque es un fusible del cerebro. ¿Es real ese mito? ¿Lo habían escuchado o no? Sí, es real. No tiene nada que ver. Es verdad que hay algunos tipos de sangrados de la nariz que se producen en pacientes mayores hipertensos, que son por una arteria en particular, que eso sí requiere atención en guardia por un otorrino. Pero nada de fusibles del cerebro ni nada. Si no, cambiaríamos fusibles por la nariz. Bueno, ¿preguntas hasta acá? No. Vamos a hacer una especie de ping-pong de cosas rápidas y simples, pero frecuentes. Dolor de pecho y aspirina. Si a una persona que ustedes creen que le está doliendo el pecho de causa cardíaca y ustedes le dan una aspirina para que mastique o 2 aspirinetas, están mejorando mucho la capacidad de sobrevivir al infarto. Clave esto. ¿Creen que puede ser por un infarto? Que mastique una aspirina o 2 aspirinetas, eso disminuye enormemente la mortalidad. Después, si era por otra cosa, es una aspirina. Traumatismo de cráneo, golpes en la cabeza. ¿Cuándo no se van del hospital sin una tomografía? Esto es la cuestión clave. ¿Y cuándo ir al hospital por un golpe en la cabeza? Si yo no puedo reconstruir qué me pasó. Me golpeé la cabeza y no sé bien qué me pasó. Si tuve pérdida de la conciencia. Por supuesto que si tengo algún síntoma neurológico o no paro de vomitar. Si me sale sangre, o sea, me genera un corte, una lesión contuso cortante de las clavículas para arriba. Eso ya amerita hospital y tomografía. Si rompí el casco, si se hundió la cabina del auto, si me separé de la bici o de la moto más de 3 metros, todo eso amerita... ¿Latigazo? Latigazo relativo, porque si no hay golpe en la cabeza... No, si pegaste, pegaste. Más de 65 años, anticoagulados. A esos, además de ir al hospital a hacer la tomografía, hay que estar muy atentos para las 2 o 3 semanas posteriores. El caso más conocido, el de nuestra expresidente, que se golpeó la cabeza y a las 2 semanas tenía síntomas neurológicos producto de la acumulación de coágulo y había que sacarle ese coágulo. Entonces, cualquier adulto, no diría muy mayor, con que tenga más de 60 años o peri 60, ya de ahí para adelante, el riesgo está aumentado. En los chicos hay que llevarlos, si el golpe es mayor a la altura del chico, sobre todo, lo van a revisar neurológicamente, muy probablemente no les hagan tomografía y le van a dar las pautas del alarma clásicas, que son si el chico se pone muy irritable, si el chico vomita o si el chico no se puede despertar. Otro mito, el que se golpea la cabeza se puede dormir tranquilo, no hay problema con dormirse. ¿Quieres dormir? Dormí. Lo que yo tengo que hacer es poder despertarlo cuando lo quiero despertar. Si no lo puedo despertar, ese es un problema. Pero, no, que no se duerma. No cambia eso. Bueno, abulsión de piezas dentarias. Cuando se golpea ¡puc! Y sale el diente entero. Cuando sale el diente entero yo tengo un tiempo, 1 hora y media, 2 horas y media, para poner el diente de nuevo y que ese diente quede como si nada. Quizá el único mensaje es, primero, saber que eso es posible, que es posible de arreglar, y meter el diente en leche. Hay soluciones específicas para guardar dientes, pero nadie tiene eso. Imagínense ir a Pharmacity. 38, sí, tiene soluciones para guardar dientes. ¿Qué? Sospecha de trauma de columna, ya lo vimos recién con el tema de cómo agarrar. Acuérdense, no lo sueltan hasta que no llega el collar o la tabla. No lo sueltan. Hipoglucemia en diabéticos. Si saben que el paciente es diabético y saben que usa insulina y tiene síntomas de hipoglucemia, lo más importante es que coma algo dulce lo más rápido posible. Lo más fácil de encontrar es una coca, por ejemplo, o cualquier bebida cola. Bueno, si el tipo está inconsciente, no le doy nada por boca porque se le va a ir a la vía aérea y voy a generar un problema mayor. No le meto nada en la boca al diabético hipoglucémico cuando está inconsciente. Deshidratación. Acá vamos a demitificar otra cosa más. La principal causa de deshidratación es no tomar la cantidad suficientemente de agua porque uno tiene una diarrea que lo está matando. Entonces, una de las cosas que pasa con las diarreas es que
reavivan un reflejo de la infancia, que es el reflejo gastrocólico, que es lo que hacen los bebés, comer y defecar. Entonces, como pasa eso, los adultos tampoco quieren comer porque se les reaviva y creen que lo que están comiendo es lo que está saliendo. No es así, es parte de un reflejo. Es muy importante comer cuando uno está con diarrea o cuando está con riesgo de deshidratación. Por supuesto que además de tomar agua o Gatorade, Powerade o cualquier cosa que tenga sales minerales. ¿Por qué es importante comer? Por el mismo motivo que usamos las sales de rehidratación oral. Con cada molécula de cloruro de sodio entra una molécula de agua. Entonces, cada vez que pasa eso, uno se está hidratando mejor. Entonces, por eso es importante comer. Si quieren comerse 3 Big Macs, pueden comérselo. Quizás le caiga más pesado, pero no pasa nada. Lo importante es que coman. Picaduras y mordeduras. Es imposible sacar el veneno de una picadura chupando. Es imposible. O sea, que no tiene ningún sentido. No están chupando nada. Si les parece que funciona, háganlo, pero no funciona. En los lugares donde hay serpientes venenosas en Argentina, hay una buena red de sueros antiofídicos, con lo cual no hay demasiado problema. Si la serpiente está fuera de su lugar, ahí sí es un problema, porque yo los quiero ver si los pica una serpiente acá, donde encontramos sueros antiofídicos. Idea. Digo, sí. Ahí sí. You're not gonna turn. Bueno, mordeduras. Perro, gato y humano se tratan con antibióticos, cuando atraviesan la piel, ¿no? Una simple mordedura de un sábado a la noche, no. Hipotermia, es muy poco probable que en las latitudes en las que vivimos haya cuadros de hipotermia, porque ya ni hace frío en invierno. Pero supongamos que es un San Patricio, bastante fresquito a la noche, 4 bajo cero a la madrugada, y aparece el borracho ahí con hipotermia. Si tiene pérdida de la conciencia, tiene que ir al hospital. Por la hipotermia puede ser tal que haya que pasarle suero más caliente por la sangre. Es una situación bastante compleja. El cerebro hay que protegerlo mucho. Si está consciente, bueno, con abrigarlo un poco. Quizás la única salvedad es no meterlo al lado de una fuente de calor muy fuerte, porque eso puede generar una especie de efecto paradojal. Es simplemente abrigarlo y calentarlo. Y por último, el ahogamiento o la asfixia por inmersión, que es cuando una persona se ahoga en el agua. Esto no funciona como un cuerpo extraño, no es algo bloqueando la vía aérea. Esto está directamente en el pulmón. ¿Sí? Los pulmones son como esponjas, donde cada circulito es un lugar donde el oxígeno entra para que el dióxido de carbono salga de la sangre. Es una membrana muy fina. Entonces, cuando eso se empieza a llenar de agua, es muy difícil que yo lo pueda sacar. Pierdo partes funcionales del pulmón. Entonces, misma situación que al principio de la charla. Yo saco a la persona del agua, mar, pileta, lo que sea. ¿Tiene paro? No tiene paro. Si tiene paro cardíaco, activo el sistema de emergencia y arranco. ¿Qué pasa? La anoxa que me generó el paro fue la falta de oxígeno porque el pulmón no está funcionando. Yo no estoy ganando mucho, no estoy sacando mucha agua con mis compresiones. Entonces tiene que venir una fuente de oxígeno para que el poco pulmón que todavía sirve esté con el máximo oxígeno posible. Eso puede ser suficiente o puede no ser suficiente. Eventualmente se puede con un fibroscopio especial, digamos, intentar chupar un poco de agua, pero imagínense que yo tengo una esponja metida dentro de una caja rígida que es el tórax, o sea que no la puedo aplastar mucho. Es una situación muy, muy grave, muy grave. Pero recuerden, ¿tiene paro? No tiene paro. Bueno, entonces, ¿qué aprendimos de todo esto? ¿Qué necesitamos para nuestro botiquín? Agua, gasa, jabón, un teléfono y una aspirina. Y no mucho más. ¿Estamos? Eso es todo. Gracias, muchas gracias.